Ey, ¿y si hacemos un podcast? Uf, qué quilombo, ¿no? Yo soy Irache. Y yo soy Eugeni. Y esto es ¿Qué quilombo? Tú me dices que no, yo te digo que sí. Un podcast sobre teatro Artes escénicas. y educación. Donde hablaremos de cómo la cultura es un arma poderosa para cambiar las cosas. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de ¿Qué quilombo? Hoy tenemos la suerte de estar otra vez en otra casa, ¿no? Que ya esto se convierte en casas y jardines, como dice Irache. ¿Le vamos a cambiar el nombre? Y tenemos la suerte de estar con Andrés Lima. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Estoy muy bien. Estoy muy bien, sí, sí. Es como los reportajes de Lola, ¿no? Y del antiguo Telva, que recibe en casa Bárbara Rey. Sí. Andrea Jiménez nos dijo que tenemos un arma contra todos los... Contra todos los creadores de este país. Al revés, es bonito porque también es como una parte y nos sentimos muy agradecidos. Algún día tendremos un estudio de grabación, pero mientras tanto también es bonito como esta peregrinación por los hogares de España. Esto más caserillo. Bueno, vamos primero con la presentación. Vamos a presentar a Andrés. Andrés Lima es director, autor y actor. Lleva 40 años de carrera profesional dedicada a la creación de espectáculos. Su paso por el Royal Court Theatre de Londres, por el que fue becado por el British Council, y su propia curiosidad teatral y vital fraguaron su interés por crear un taller de investigación permanente. En los últimos años ha creado dicho taller, el Taller de Investigación Teatral, que tuvo su fruto en un espectáculo llamado Capitalismo, Hazles Reír, y el Teatro de la Ciudad, que dio lugar, la temporada 2015-16, en una exploración sobre la tragedia al espectáculo Medea. El Teatro de la Ciudad, en la temporada 17-18, sigue su exploración ahora en la comedia, que dará lugar al espectáculo Sueño, comedia muy trágica. En 2019, un nuevo montaje llamado Prostitución, basado en una investigación sobre prostitución en Madrid y Barcelona, y en gira nacional e internacional con Shock, El Cóndor y El Puma, espectáculo sobre la doctrina del shock neoliberal y los golpes de Estado de Chile y Argentina. La segunda parte de este gran díptico, llamado Shock 2, La tormenta y la guerra, va sobre la revolución neoliberal, el 11 de septiembre, y la guerra de Irak hasta nuestros días. Su investigación en España sigue dando sus frutos en los espectáculos. Todas las canciones de amor, de Santiago Loza, sobre la vejez y la muerte, Paraíso perdido, basada en la obra de John Milton, sobre la obediencia y la rebeldía, y Adolescencia y asesinato, de Alberto San Juan, sobre la violencia y la adolescencia en septiembre del 2023. En el 2024 monta en Montevideo para la Comedia Nacional Édipo Rey, de Sófocles, y una versión libre de la comedia de Los Errores, de William Shakespeare, para el Festival de Mérida, actualmente en gira. Y en gira 1936, una obra sobre la Guerra Civil Española, escrita por Mayorga, Cabestany, Boronat y Andrés, dirigida por el propio Lima. Se estrenó en el Teatro Valle Inclán, en el Centro Dramático Nacional, en Madrid, el 26 de noviembre de 2024, con éxito de crítica y público. Sus colaboraciones internacionales le han llevado a dirigir obras en la Comédie Française de París, en el Staatstheater de Estocolmo y de Göteborg, y a realizar puestas en escena en Ecuador, Argentina o Uruguay. Andrés Lima ha recibido numerosos premios por su carrera teatral, en solitario o con su compañía Animalario, pero entre otros destacamos el Premio Nacional de Teatro de 2019 y esos 5 premios Max como mejor director. Bueno, y después de esta presentación, la primera pregunta es obligatoria. Andrés, queremos preguntarte ¿cómo son tus procesos? Creo que si algo marca tu teatro es cómo trabajas, con quién trabajas, y en concreto en obras, por ejemplo, como Shock y 1936, que además son de autoría compartida, ¿no? ¿Cómo se gestan esos proyectos, ¿no? ¿De dónde nacen esas ideas y cómo se llevan a la práctica? Perdón, me cuelo, como siempre soy un poco colota, pero, decir un poco que estas obras a nosotros nos han generado mucho impacto, que admiramos mucho este trabajo. Es más, hace un poco surgió un poco en una conversación el que nos preguntaban en un futuro nosotros como directores, en un grupo de amigos, ¿no? Como que teníamos que decir qué obra o qué ejemplo de obra nos imaginamos nosotros dirigiendo y nosotros siempre decimos que hacer, ¿no? ojalá hacer algo parecido a un Shock alguna vez. Entonces, bueno, pues eso, muy contentos de poder preguntarte hoy todas esas cosas que llevamos apuntaditas desde hace tiempo y que vivimos con mucha curiosidad y mucho entusiasmo también, ¿no? Pues gracias. Gracias por los comentarios. Los procesos
son diferentes, pero sí que es verdad que hay un deseo que marca a todos desde hace bastante tiempo, hace bastantes años, que es el deseo de investigación, el de enfrentarte a un tema, aunque sea una ficción, pero siempre hay un concepto debajo que la sostiene, ¿no? Y entonces enfrentarte a ello después de haber ahondado en ello, ¿no? De haber investigado, sea la política, sea las drogas, sea la familia, sea lo que sea. Shock es emblemático en este sentido, aunque bastantes montajes antes ya había hecho un proceso de investigación, pero digamos que en Shock es cuando lo sistematizo de alguna manera mejor, ¿no? En otros había sido más intuitivo, más intentando abarcar cosas antes, pero más desordenado. Y aquí se establece un sistema de trabajo que lo bueno que tienen los sistemas es que son idóneos para saltártelos después, ¿no? Pero ya sabes a qué te puedes agarrar para no perderte, ¿no? El caso es que el proceso, más o menos, que era una obra como cualquiera de los dos Shocks, es de mínimo año y medio en el caso de 1936, solamente por la dimensión de la obra fue más largo. Hemos estado 2 años y medio prácticamente con ello, y después lo que lleva cada uno de trabajo personal, ¿no? Pero se reduce a intentar abarcar el tema y empezar a reunirte con gente que sepa más que tú del tema. Y entonces hay una fuente primordial en Shock, por ejemplo, sobre todo en Shock 2, la base sobre la que se escribió es la base periodística. Y entonces empezó por Couso, que relataba Olga Rodríguez relataba la muerte de Couso porque estaba en el Hotel Palestina con él durante la invasión de Irak, y la invasión de Irak era el hecho central de la segunda parte de Shock 2, ¿no? Y a raíz de eso pues te ibas rodeando de un material no solamente de personas a las que entrevistabas, sino de un material de reportaje, sobre todo periodístico, para alimentar el contenido de la obra. En la guerra inevitablemente ha sido historiográfico porque digamos que hace más tiempo que ha pasado, y aunque hay muchos documentos periodísticos que nos han ayudado a montarla, pues por ejemplo la masacre de Badajoz o Guernica, que nacen y se hacen saber por no es la casualidad, pero por los documentos de periodistas que están sobre el terreno, ¿no? Pero es sobre todo una fuente historiográfica, y en ese sentido pues empezó a llamar a historiadores, a muchos, sobre todo los que han conformado mi lectura para conformar la estructura de la pieza. Algunos no podían, otros sí, pero casi siempre la gente, si llamas a alguien que le apasiona su trabajo y que tú estás haciendo algo sobre su trabajo, lo que ha hecho ya, normalmente está encantado de pasarte el testigo y de contarte todos los secretos que quieras, ¿no? Y en ese sentido pues hubo una gente que fueron Julián Casanova, Ángel Viñas y Francisco Espinosa, como 3 de los grandes historiadores, que han dado o que siguen dando una visión mucho más amplia de la guerra civil de la que hemos tenido durante muchísimos años, ¿no? Entonces digamos que se empieza así, el proceso es una reunión sobre la guerra civil con... en este caso el primero no fue Sánchez Albornoz, que es historiador también, pero que tiene la anécdota de haber sido un hombre que se escapó del Valle de los Caídos, y es una persona ya muy mayor, pero solamente el hecho de escucharle, después hemos entrevistado a más gente que vivió en la guerra, ¿no? O que la sufrió. Pero digamos que al principio tanto el testimonio real como el testimonio historiográfico van conformando lo que va a ser el corpus dramático de la obra. Una vez que ya tengo más o menos la estructura básica o dramatúrgica de lo que voy a contar para poder relatar en 1936 al 39, que viene de... Todo esto es trabajo personal ya, ¿no? Pero viene de lo que yo considero esencial para contar la guerra. Y en cualquier caso, en todos los libros, después de leértelos enteros, está el capítulo de conclusiones, donde cada autor opina lo esencial. A Casanovas, a Espinosa, a Viñas, también le preguntó, a Paul Preston,
le preguntábamos qué es lo esencial, qué es lo que no podría faltar en una obra de teatro si hablamos de la guerra civil, y cada uno te daba un dato. Y eso va conformando tu propia visión de la historia, porque es verdad que yo antes tenía información histórica sobre sobre la Segunda República y la Guerra Civil, pero no tenía un punto de vista histórico sobre ello. Tenía humano, es decir, yo me considero una persona de izquierdas y entonces pensaba que habíamos perdido la guerra, que es verdad, por otro lado, pero no tenía claramente qué pasó, cómo fue la guerra, por qué perdimos, por qué se ganó realmente. Llegó la paz o llegó la victoria, como decía Fernando Fernán Gómez, las bicicletas son para el verano, y toda esta confluencia de miradas, este puzzle de tantos ojos que han mirado y relatado la guerra, va conformando una visión personal en ti. Y eso, si no pasa el tiempo, si no sedimentan las cosas, tampoco te da tiempo a tenerlo. No es cuestión de aprenderte la lección, sino de vivirla y transmitir lo que has vivido, ¿no? Entonces, por eso empiezo tan pronto. Primero, para que me dé tiempo a estudiar en profundidad. Y segundo, porque el tiempo va sedimentando todo lo que vas aprendiendo y va calando hasta conformarse la obra casi sola. Esto es mucho decir. Casi sola me refiero en tanto en cuanto hay todo un grupo alrededor que ayuda a contarla. Los talleres están conformados por estos especialistas en un principio que nos van a contar o nos van a dar una visión de la que tú no conoces, pero después está todo el equipo esencial artístico que va a formar parte de la compañía, y ahí yo también tengo que tener un poco de visión de futuro y decir, quiero que el equipo vaya a ser este. Desde hace muchos años que el equipo artístico, mis colaboradores directos con los que hago la función, son más o menos los mismos. Es un equipo que viene desde Animalario ya, que son Beatriz San Juan, escenografía y vestuario, Miquel Rayo en la videocreación, Jaume Manresa o Nick Powell en la música, Pedro Yagüe o Valentín Álvarez en la iluminación, etcétera, etcétera. Cecil Cresmarker, mi ayudante Laura Galán, y sobre todo un equipo de actores afines al asunto. Es muy difícil, por no decir, no sé yo, imposible igual no es, pero tener una compañía estable de actores que entran y salgan ahora mismo es propio de un centro público, de un teatro público. Pero sí que es verdad que hay un grupo de gente que tanto generacionalmente como sencillamente artísticamente son afines o somos o intercambiamos bien lo que queremos hacer, ¿no? Entonces aunque entren actores que nunca he trabajado con ellos, normalmente hay una serie de actores que aparecen en los montajes que yo dirijo, ¿no? Claro, esa Andrés, disculpa que te interrumpa, pero era una de las preguntas, ¿no? Al final, esas obras con un punto de vista y una posición política muy clara también necesitan de unos actores que quieran acompañarla, ¿no? Sí. Entonces, por eso que la afinidad de los actores era otra de las preguntas que queríamos hacerte, ¿no? ¿Qué esperáis también de cara a los actores y a su trabajo, no solo artístico, sino personal e ideológico para trabajar en obras como Shogo 1936. Bueno, mi experiencia me dice que poco a poco lo que ha habido es un compromiso con el intento de explorar la verdad o de retratarla, no tanto una posición política concreta. Por ejemplo, en Prostitución, que ya hicimos un proceso, era diferente porque era de entrevistas con prostitutas, fundamentalmente eso fue la base del trabajo. Y eso cambiaba mucho, pero también fue un proceso a través de meses, ¿de acuerdo? En donde la posición política es de relación de las ciudadanas, en este caso, y nosotros, con la ciudad a través de la prostitución, cambiaba mucho, no solamente de cada una de las entrevistadas que estuvimos, como entre nosotros también. Y en este caso lo interesante era promover el debate. De hecho, no sé si la visteis la función, pero lo que a mí me interesaba es intentar saber más, de hecho, para que estas dos fuentes que, sobre todo en el terreno de la regularización de la prostitución o la... ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Abolición, perdón, que son los dos temas que sobre todo entre feministas han chocado mucho y siguen chocando. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué de verdad y qué de falso? ¿Qué de postura política y qué de realidad social y de necesidad? Habían esas dos posturas, con lo cual no era una obra ni abolicionista ni regulacionista, una obra que trataba de hablar con la gente que conocía bien la prostitución. Entonces de eso se trata, de intentar indagar ahí. En el tema de la guerra era curioso, porque España sigue teniendo esa herida y el enfrentamiento de la derecha a la izquierda, republicanos monárquicos o fascistas,
es una herida que sigue y que se utiliza muy demagógicamente, ¿no? Por grupos muchas veces, ¿no? Pero es algo que nos ha marcado tanto que era necesario. Total, que el proceso lo único que hace es servir como de embudo. Cada vez que yo intento que eso cuaje, las reuniones, que vaya orientando el proyecto, y según vas hablando con gente que está más destinada a algo concretamente, por ejemplo, llamamos en otro taller a Mario Gas y a Emilio Gutiérrez Cava, que son amigos, pero además expertos. Emilio Gutiérrez Cava es un reconocido por los demás historiadores. Decían, este tío sabe mucho más que muchos nosotros, pero además tiene una visión sobre qué pasaba en el mundo del espectáculo durante la Guerra Civil, cómo se conformaban las compañías, cómo se representaba, cuánto se representaba, y todo eso en el siguiente taller, cuando ya vas más afinando, entras en una investigación más destinada, pues yo que sé, a los espacios y a la escenografía. Es decir, es un proceso en donde se va conformando no solamente la dramaturgia, es decir, no solamente lo que se va a contar, sino cómo se va a contar, a través de gente que conoce eso y de nosotros mismos que vamos improvisando, porque no son procesos en los que tú te sientes a hablar y tengas a oradores, sino que se habla un rato de algo. Yo procuro que sean 2 horas y media, y se hace un descanso y después se improvisa sobre lo que yo opino o que creo que ha sido teatral de lo que se ha hablado. Y entonces es un taller que no solamente es teórico, sino que es práctico. O sea, que hay una improvisación del material. Sí. Es que el teatro, hasta que no lo haces, no sabes realmente cuál es el valor de... Hay anécdotas que piensas que son fundamentales, esta situación de Franco con Carmen Polo o tal, y después ves que no es relevante sobre lo que estás contando. Y sin embargo la aparición del fantasma del padre de Franco, sin embargo, es mucho más relevante y revelador sobre la vida de Franco y el saber de dónde viene la mentalidad inaccesible de Francisco Franco, que es uno de los misterios de la función. Totalmente, ¿eh? Como el teatro puede armar otro tipo de situaciones que lo expliquen, no sé si mejor, pero desde otro punto de vista que pueda llegar más a la gente. Sí. Para mí eso es muy importante, sí. Porque toda esta investigación, tanto en el caso de la prostitución, cuando hicimos el montaje, tanto en el caso de las dictaduras de Chile y Argentina y la Operación Cóndor en general, o la Revolución Conservadora de Margaret Thatcher, sobre todo ello hay mucha documentación, y sobre la Guerra Civil no te digo. Pero lo importante es cómo trasladar eso a escena y que se convierta en emoción, que es de lo que trata el teatro. Que el público pueda revivir, igual que un actor reencarna o encarna un personaje histórico, que el público sienta más que se informe. Y a mí eso me apasiona, esa tarea. Vamos a ir un poco a ver cómo esa tarea se traduce en los cuerpos de los actores y las actrices. Claro, porque es que el elenco, podemos nombrar, ¿no? Bueno, vamos a nombrar a los de 1936, que como decías, hay muchos que están en común y que ya es como una mini compañía, ¿no? Aprovechamos, insistimos en 1936, sí, porque mencionamos aquí que volverá hasta el 1936, ¿vale? Del 12 de septiembre, creo que es, del 12 al 12 de septiembre. Del 12 de septiembre al 12 de octubre del 2025. Así que quien pueda, que consiga las entradas, insisto en quien pueda, porque vuelan. Así que pero vamos, actores como Blanca Portillo, Alba Flores, nuestro querido Juan Minuesa, Antonio Durán Morris, Natalia Hernández, María Morales, Paco Ochoa, Willy Toledo, y bueno, en este caso un coro maravilloso. Que esto es una de las cosas como que no se olvida, ¿no?, de la función. ¿Cómo es un poco el trabajo con ellos? Tú como que... Con el coro. Bueno, y en general, con el elenco y con el coro, ¿no? Un poco qué esperas de ellos a nivel actoral o cómo... Sí. Que no caiga tampoco en saco roto el hecho de que Juan Vinuesa, por ejemplo, se ha llevado muchísimos premios por su papel en la obra, como lo merecen tantos otros, porque están fantásticos. ¿Cómo es ese trabajo con ellos, de esos personajes? Bueno, poliédrico. Pero, bueno, hay una cosa que me agradecen por esto es un poco tirarse el pisto, pero bueno, lo digo como información más que como autohalago, que es que yo sea
sobre todo haya sido y siga siendo eventualmente actor. Entonces, sabes a qué problemas se enfrenta un actor, a qué posibilidades se enfrenta un actor también, cuando ves que alguien dice, este todavía no sabe que tiene este poder y vamos a potenciárselo, ¿no? Entonces todo eso hace que el trabajo con los actores para mí sea la joya de la corona. En realidad miento, me gusta el proceso entero. Pero es verdad que en el trabajo con los actores me siento muy libre y siento que puedo aportar algo. Un punto de vista que es lo que tiene que tener el director, al fin y al cabo. Entonces, el trabajo con los actores depende. Yo hace unos años te diría que lo hago así, así y así. Y ahora te diría que lo hago como puedo y como surge. Porque lo que es verdad es que sí que tengo, digamos, unas 2 o 3 reglas, herramientas básicas por las cuales me guío en un momento dado para trabajar con los textos que tengas en la mano, en el momento. Pero ahora cada vez intento ser más libre, es decir, la intuición que posiblemente exista, pero que en realidad es nuestra inconsciente de lo que hemos trabajado, me hace olfatear cada vez mejor qué es lo que hay que hacer. Para mí, después para otros sería otra cosa, es decir, no es un método de acierto, sino de yo huelo esto y por aquí creo que lo puedo disfrutar y que el actor puede encontrar un camino sobre el que caminar con seguridad y sobre todo correr, saltar y ser libre. Entonces eso me parece interesante. Hay diferencia de cuando trabajo sobre una dramaturgia como 36 que está escrita a 4 manos, incluso a 6 u 8 a veces, porque ha habido más colaboraciones de fuera como Verónica Serrada, como el propio Paul Preston, Francisco Espinosa. No solamente les consultamos, sino que han aportado algunos pedazos considerables, ¿no? Pero hay una cierta diferencia cuando tú estás manejando lo que es la estructura dramática en base a la puesta en escena, y entonces tú lo llevas, te reservas tus sorpresas, les dices, tened paciencia porque esto parece una tontería, pero después veréis cómo va a estar muy bien. Y es diferente cuando tienes un texto escrito, pues ahora acabo de dirigir Las Brujas de Salem en Montevideo. Y entonces es cuando te tienes que volcar e intentar transmitir lo que el autor quiere, que no a veces no está tan claro. Y es diferente la manera de abordar los procesos. Pero si te puedo decir algo concreto, yo hago varias cosas. Una de ellas es trabajar con los verbos. Sea un texto escrito o sea un baile. Siempre hay verbos motores de la acción. Y por otro lado, trabajo mucho con la confianza del actor. Bien, es cierto que esto está muy sabido, pero que cuando haces el reparto, cuando haces el elenco, ahí está gran parte de la dirección del montaje. Porque sabes que ese actor puede hacer eso, o te arriesgas con este actor para hacer esto, o esta actriz domina más este terreno que esta. Y entonces ahí conformas mucho de la dirección. Solamente con la confianza que tú depositas en un actor para que haga algo, y si él siente la misma confianza en ti, que le vas a acompañar en esta especie de aventura, de búsqueda que es, ahí ya hay mucho hecho. Qué guay. Ahora me encanta escuchar esto porque nosotros nos habíamos adelantado un poco y habíamos pedido un poco de ayuda a gente, a alguien que haya trabajado contigo para que nos diera una pista de cara a la entrevista, ¿no? Okay. Y le pedíamos un poco que definiera cómo describes tú el trabajo que hace Andrés, ¿no? Y lo que decían es un poco que lleva al actor al lugar exacto que la obra necesita, y esto me parece muy bonito, convirtiendo sus defectos en virtudes. Sobre todo, recalcaban mucho eso. ¿Por qué crees que dicen esto? ¿A qué se refieren cuando dicen esto? Bueno, como decía antes, yo creo, y esto me lo enseñaron concretamente en Inglaterra, en el Royal Court, que creo que es un gran teatro, a analizar las cosas desde los problemas y las posibilidades. Es decir, cada escena, cada actor, cada proceso de trabajo tiene sus problemas, pero tiene sus posibilidades. Y muchas veces la solución del problema está en la posibilidad, y muchas veces estás tan henchido de posibilidades que te olvidas de que hay problemas o zancadillas. Entonces yo creo que a eso se refiere, ¿no? El aprovechar el problema como... el problema es el conflicto es la base del teatro, ¿no? Entonces,
Y mira que he intentado no luchar contra ello, pero sí querer hacer, digo, ¿por qué no hacer una obra de teatro sin conflicto? Es difícil, yo creo que se puede, a mí no me salió. Pero decía, una obra de teatro sobre algo bello, igual que la pintura, ¿no? A mí la referencia de la pintura es muy importante para mí, ¿no? También porque tuve un padre pintor y mi educación es muy pictórica, ¿no? Y hay algo en la simple contemplación de los personajes en escena, en la simple colocación de ellos, antes de que hablen, antes de que sepas que la ha traicionado o que lo quiere matar, que ya es algo armónico y que te sostiene ante una obra de teatro, ¿no? Pero es inevitable, el conflicto es lo que el público desea ver también, desea verse reflejado. Y muchas veces no desea solamente reírse, que es de lo más sano que hay, y es de decir que la comedia nace del conflicto también. Pero ahí en el problema es donde está, ¿no? Y entonces muchas veces hay actores que son buenos y que intuitivamente, pues por ejemplo, están perdidos. Y esto es muy habitual, ¿no, Andrés? Es que estoy perdido. Digo, bueno, es que plantea que a lo mejor es el personaje el que está perdido, no tú. Y está respondiendo esencialmente o sensorialmente a algo que te está diciendo el personaje, ¿no? Un buen actor tiene que ser alguien sensible, fundamentalmente, ¿no? Y porque además hay una inteligencia sensorial, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser como un diapasón que recibe, ¿no? El toque de la piedra o de lo que sea en el diapasón, y él vibra en el tono que debe vibrar. Y después le hace doble, después cada actor lo lleva hacia un lado. Yo no creo mucho tampoco en la excelencia, en nada. Creo en la verdad de las cosas, y se pueden dar de una manera muy sencilla y ser un actor discreto pero que ha comunicado como nadie la obra, y se pueden hacer virguerías que a veces para mí forman más parte del rococó que de la esencia de lo que se cuenta, ¿no? Y de hecho mi experiencia más sorprendente, que me ha marcado mucho recientemente, fue cuando trabajé con el psicoballet de Maite León, que son personas con síndrome de Down, en su mayoría, no todos, pero digamos que atienden a la descripción mal vista últimamente de discapacidad o de diversidad funcional, o como le queráis llamar. Y fue maravilloso. Intenté hacer una especie de Romeo y Julieta. Al final se llamó de otra manera, Romeos y Julietas. No, al final se llamó El amor... Joder, se me ha olvidado cómo se llamaba, porque era una frase súper brillante. Después os la digo, sale en el currículum. Sí, perfecto. El amor no dura para siempre. Que se lo pregunté a una de las actrices, a Julia, que es brillante. Después estábamos con la trama, improvisando sobre Romeo y Julieta, y digo, ¿cómo se puede llamar? Dice, el amor no dura para siempre. Digo, pues es una reflexión bastante certera, un poco descorazonadora, pero en Romeo y Julieta desde luego la has clavado. Sí. Y decía, es imposible que haya gente que exprese con más pureza y con más emoción sentimientos como el amor o la violencia, como en aquella obra, ¿no? Que se lo ves a, yo que sé, a un actor súper reputadísimo y flipas, es que es muy bueno. Y dice, sí, es muy bueno, pero no porque diga muy bien o tal, sino porque hay algo dentro de él que... ¡pah! Y a mí eso, la esencialidad, es lo que más me interesa en los actores. Qué guay. Bueno, pues estas pistas, por supuesto, nos las daba Juan, que fue entrevistado en este quilombo, al que queremos mucho, y le agradecemos todos los contactos. Y desde aquí, como hay que invocar un poco lo que uno quiere, nosotros hemos hablado muchas veces de montar un proyecto radiofónico con él, porque él ese rollo también le va mucho. Así que vamos a lanzarlo aquí para que ya se vea comprometido a hacerlo con nosotros un día. Bueno, te has adelantado muchas cosas que nos interesaban, lo cual está increíble, y una de ellas era un poco qué te ha enseñado la actuación para dirigir y qué te ha enseñado la dirección para actuar. Para actuar. Hombre, la actuación para dirigir mucho, como ya os comentaba, o creo. Es decir, las propias ideas, porque dirigir es una tarea que abarca muchas. Y un buen día me di cuenta que lo mejor para dirigir es lo mismo que hago en los procesos. Es elegir a gente que sepa más que tú en cada parcela. De tal manera que Valentino Pedro me parecen dos iluminadores que pueden plasmar mucho mejor que yo, porque además yo de iluminación sabía, yo me crié en el teatro independiente. El primer grupo que estuve fue Zascandil, después monté varios, hasta montar Animalario, y cuando empiezas en una compañía independiente haces de todo, ¿no?
producción, iluminación, escenografía, vestuario, conduces la furgoneta y lo peor, cargas y descargas, después de haber hecho la función. Que eso me marcó mucho. Estamos en esa nosotros. Sí. Yo recuerdo un día en Cáceres, creo que era, en un auditorio, hace milenios, subido a una escalera, apoyada en una columna para dirigir un foco de 12 metros, la escalera, y sin ningún tipo de arnés, sin ningún tipo, con Paco ahí abajo, apoyando el pie, digo, mucho que apoyes el pie, esto si se va a tomar por culo te matas. Y arriba y dije, y yo creo que me nació el vértigo ahí, fíjate. Me dio un miedo que dijo, ¿qué hago aquí? Si yo lo que quiero es actuar. Pero bueno, esto es un elogio a los maquinistas y a los técnicos que van con nosotros, que a veces se encuentran con cada cosa increíble. Y actuar, claro, el hecho de poblar el escenario, yo creo que te enseña bastante desde dentro. También pierdes la perspectiva, como es normal, ¿no? Y actuar desde fuera, que es dirigir, más o menos, te da esa perspectiva. Pero yo cada vez que he dirigido más he comprendido lo difícil que es actuar y cada vez dirijo más porque me es más fácil. Y no es una cuestión de facilidad, sino que actuar es una experiencia que quien no lo ha hecho no lo sabe lo que es, pero es una especie de orgasmo, sí, sobre todo si la escena o la obra está bien. Y es una experiencia sensorial y de comunicación con el público y con tus compañeros que es algo difícil de contar. Es como intentar relatar que es un trance. Y no, si vosotros lo habéis hecho, sabéis que no exagero. Y dirigir es intentar organizar para que se dé el trance. Es radicalmente diferente. Pero también si el trance va a ser amarillo o verde, o si va a tener un punto de vista sociopolítico, o lo va a tener juguetón y fiestero, ¿no? Festivo. Y ahí es donde se trabaja más la creación y por eso me gusta mucho. Por poder jugar y contar una historia. Yo empecé, un día me preguntaron en el grupo, nos preguntamos por qué hacemos teatro, un momento que estábamos en crisis, y digo, la verdad es que no se me ocurre otra cosa que decir que lo que me apetece y lo que me sigue gustando es contar historias. Y dirigiendo cuentas la historia que quieres. Esa es la diferencia. Otra de las cosas que nos has adelantado un poco era cómo se había ido modificando tu visión de la dirección con tu experiencia, ¿no? Sí, tu mirada un poco y también qué aprendizajes has adquirido, renovado, incluso puesto en cuestión de cosas que antes pensabas o hacías, ¿no? Y que... ¿En qué dirías que te has puesto en cuestión? Pues no lo sé. O sea, o sí lo sé y no me sale. Yo empecé a dirigir, con muchas ganas de dirigir, porque desde la actuación, yo creo que desde siempre, en el fondo, he tenido ganas de ser yo quien contara la historia como yo quería. Cuando he encontrado con directores o con grupos cómplices, más o menos también lo puedes hacer. Pero empecé a dirigir con varios ejemplos o referencias. La primera, para mí, fue Ariane Musquin, en el Teatro del Soleil, y Streller, cada vez que venían al... más que Streller, el montaje arlequino, que lo sabía todo sobre él, y no lo había visto. Había visto 3 fotos en blanco y negro en un libro que tengo por ahí del Catapún. Pero mis referencias reales era el teatro independiente que se empezó a hacer en los 70 en España. Entonces, Joglars para mí era una referencia y lo sigue siendo, ¿eh? Creo que estéticamente y la manera de contar las cosas de Olympic Man es una obra de arte, ¿no? La trilogía de Laetius, Olympic Man y M7 Catalonia. El primer Dagol Dagón, que era tan tierno y divertido. Pero poco a poco lo que me he ido admirando es la libertad de algunos creadores en los que me he visto que quiero llegar a ella, ¿no? En Frank Castorf de la Volksbühne, por ejemplo, o Barlikowski en Polonia, ¿no? Gente que aportan no solamente el hecho de poder dirigir bien o correctamente algo, sino que están volcando su mundo, sus obsesiones, sus deseos, sus miedos, que es lo que a mí me gusta más, que aunque sea una obra histórica, en 1936 está llena de mis terrores también, ¿no? Y en el fondo quizá por eso la hago, ¿no? Y eso es lo que me ha ido gustando cada vez más. Y después,
creo que dirigir, como cualquier acto de creación, tiene que ser honesto. En cuanto estás empezando a poner condiciones, yo siempre he dicho que pienso mucho en el público cuando dirijo, pero porque es algo que le estás contando al público. Pero eso yo creo que va ya en el precio cuando te diriges. Hay algo en el que en realidad estás compartiendo tu vida y cada vez que cuanto más sincero puedes ser dentro de ello, sea el tema que sea, mejor. Y me gustaría seguir avanzando en ese proceso. Y si te hubieras que decir un momento de tu carrera que ha marcado un punto de inflexión, algo que modificó definitivamente tu forma. O que recuerdas como muy especial o como, sí, eso, ¿no? Un cambio, algo que tengo cariño a este momento porque implicó, pues eso, que viera las cosas de otra manera o que... Sí. O un aprendizaje muy grande, ¿no? Sí, hay varios. Es que me río porque ayer no sé por qué alguien me preguntó algo parecido después de ver una obra de teatro, ¿qué momento? Y le dije uno. Y estaba acordándome mientras me lo decías y no me acuerdo. O sea que no sé si es que no es importante o que las cosas que pasan y no hace falta tampoco reseñarlas como algo importante. En ese sentido había... El libro, no sé si habéis leído un libro de Harpo Marx que se llama Harpo Habla, os lo recomiendo, es pura filosofía. Y en Harpo Marx, que lo conocéis bien, ¿no? Habéis visto las películas de los hermanos Marx. Es el mudo. Y se hizo dentro de los círculos intelectuales de Nueva York, cuando cogieron fama los hermanos Marx, él se hizo un tertuliano con Somerset Maugham, incluso conoció a Bernard Shaw, a un montón de gente. Y no sé si fue Bernard Shaw que le dijo, mira, Harpo, tienes que tener, lo más importante en la vida es esto. Dice, no lo puedes olvidar nunca. Dice, y desde que me lo dijo ya no me acuerdo a qué se refiere. y creo que es una filosofía importante, eso, ¿no? Quitarle demasiada importancia a lo que hacemos. Pero bueno, dentro de quitándole importancia, ha habido varios momentos. El encuentro cuando hicimos Animalario, para mí eso fue importante. Es toda una generación de gente, Willy, Natalie, Alberto, Mayorga, Cabestany, Javi, o sea, Beatriz, es un grupo de gente con el que hemos seguido trabajando desde hace 25 años prácticamente. De diferentes maneras, con diferentes estructuras, pero sin dejar de trabajar. Pero para mí, como director, yo creo, fue dentro del Animalario, no sé si fuera el segundo montaje que hicimos, que se llamaba Pornografía Barata, que era un texto mío, era un texto así bastante indiscreto, con cierto grado de pornografía, pero sobre todo sentimental. Pero también había pornografía normal, en el que para mí se cambió algo. De repente la sinceridad con que escribí eso y la sinceridad y la honestidad con lo que lo recogieron los actores, que yo decía, no van a querer hacer esto, salir en pelotas ahí haciendo escenas de sexo, y las hicieron todas y las hacíamos además en una casita en la Fundación Olivar del Castillejo, que es un olivar que hay ahí al lado de Azca, un sitio especial, con el público muy cerca, era muy comprometido a hacerlo. Y hubo un disfrute de libertad de podemos hacer lo que queremos, que es una sensación que quiero seguir conservando. Para mí fue importante. Vamos a meternos en el terreno que más nos ocupa, ¿no? Un poco, pero que es inevitable viendo un poco tu trabajo. ¿Tiene el teatro capacidad para incidir en la realidad? ¿Y cómo es ese ejercicio que tú haces, ese viaje de lo teatral a lo sociopolítico, vamos a decir, aunque ya nos has narrado un poquito, ¿no? ¿Por qué es necesario este tipo de teatro? O incluso, ¿es posible un teatro que no, que no sea político, ¿no? ¿Qué piensas? Ajá. Yo creo que sí que incide. Poco o mucho, depende del éxito de la obra, pero como cualquier cosa que se ocupe de algo, incide en ese algo. En este caso, el teatro básicamente trata de las relaciones humanas y de las relaciones humanas con la ciudad. Ya lo poníamos en que es la política, con la polis. Ya lo decía Mayorga en una editorial del libro que sacamos hace muchos años, ¿no? Pero claro que incide en la vida de la gente. Puede parecer pretencioso, pero yo creo que sí. Cuando el público, y a mí me interesa mucho preguntarles a la gente, sale de espectáculos como Shock o como Prostitución o como 1939, primero te lo agradece.
o se enfada. Es decir, a mí el movimiento me importa mucho. Sea para un lado o para otro, aunque solo sea movimiento. Que en realidad, en muchos de los casos, lo que me interesa más es zarandear un poco para que tú pienses por ti mismo qué es lo que te ha pasado, ¿no? Y yo creo que sí, poco a poco. Es decir, si cuentas las cantidades de espectadores que ha visto el espectáculo y si tú llevas una línea en donde los temas esenciales como la violencia de una sociedad o la injusticia y llevas, yo que sé, 25 años y todos los espectadores que han pasado, algo ha incidido. Aunque nunca olvido que el teatro, fundamentalmente, el espectáculo es entretenimiento. Pero es que, bueno, habría que hablar del concepto de entretenimiento también. ¿Qué es entretenerse? Y cada sociedad se ha entretenido de una manera, ¿no? Y creo que una manera buena de entretenerse es también reflexionar sobre cómo somos, qué hacemos y qué hemos hecho, ¿no? Además que es que cuando hablamos en el bar con nuestros amigos o con quien sea, hablas de eso. Y por eso el teatro retrata eso. Todo es después en política, en teatro, o no, hay menos o más política, pero sí que es verdad que lo más importante, yo creo, es cómo incide todo eso en el ser humano. A mí lo que más me interesa de 1936 y de Shock posiblemente es la reflexión de por qué se vota a Milei, o por qué se vota a Vox, o por qué se votó a Hitler, o por qué se votó a Mussolini, ¿de acuerdo?, en gente que ha necesitado golpes de Estado en otro momento. ¿Y qué pasa con el pueblo, con nosotros, cada uno individualmente? No reflexionamos, o nuestra reflexión hacia dónde va, ¿no? Y yo creo que eso, además hay que ser conscientes de que no eres tú con tu obrita, porque si no sería ser un poco soberbio, claro, sino que hay todo un movimiento que contagia todo eso y que vives en un mundo donde hay mucha gente que hace teatro, que incide sobre lo sociopolítico, porque hay un interés de reflexión sobre ello, ¿no? Y creo que está bueno que exista. Por ejemplo, vosotros que conocéis bien Buenos Aires, este año he ido y la calle Corrientes posiblemente tenga más espectáculos en cartel que nunca, pero son los espectáculos más banales que he visto en mi vida. Prácticamente todos sacados de series de televisión. Imagino que el Off de Buenos Aires sigue funcionando y que es tremendo y valiosísimo. Pero eso me da un indicador de por dónde vamos, como público, es decir, como pueblo. Y muchas veces el teatro refleja las inquietudes de lo que hacemos, ¿no? Es curioso en Corrientes como los teatros más comerciales, digamos, estaban de la otra parte del obelisco y cada vez van entrando más a la parte de donde están teatros como el San Martín, ¿no? Vamos a seguir porque, bueno, te has adelantado también, o sea, creo que está bien volver a las cosas. Sí, a mí me gustaría un poco... Vamos a decirlo así. Ha hablado mucho de la recepción, que también es algo que nosotros nos encontramos hilando un poco en Argentina, ¿no? Como que hay muchos estudios centrados en la recepción, ¿no? Y en la, bueno, y con los espectadores, ¿no? Algo como que creo que es muy importante y hablas de eso, ¿no? Entonces, no sé, nos interesa un poco alguna anécdota en torno a la recepción que ha pasado, ¿no? En ese tercer tiempo. Sí. Bueno, voy a contar una cosa un poco rara. Tanto en Shock como ahora en Montevideo, la gente se desmaya bastante. ¿Sí? Pero sí, en Shock, solamente en el CDN tuvimos 10 desmayos. Y además siempre en el mismo sitio, que era después del monólogo de Ernesto Alterio, que después hacía Esteban Meloni, cuando cuenta la tortura. Es decir, es lógico, pero no sabía que afectara tanto. Es decir, el público... el público es maravilloso y entonces si tú le das unos códigos o un lenguaje y no le hablas en chino, quiero decir que le llegas directamente, el público puede llevarte a sitios insospechados, ¿no? De bonitos, de comunión entre el público y lo que sucede en escena. Después hay veces que conectas más o menos, pero sí, yo estoy más disgustado con la recepción de los distribuidores. Es decir, si tienes la suerte, y nosotros tenemos la suerte de momento de trabajar en diferentes teatros en Madrid que son buenos y que tienen una capacidad para que la gente se entere, que hay muy buenos teatros en Madrid. Pero después salir de gira cada vez es más difícil, ¿no? Y yo creo que porque hay un salto ahí y hay gente, distribuidores y sobre todo programadores que saben mucho del oficio
y hay mucha gente que trabaja para su concejal de turno, que además no trabaja y que responde a ideas políticas determinadas, ¿no? Cuando haces un teatro más amplio o menos apegado a lo sociopolítico, pues les importa menos, y me parece bien, no critico el tipo de teatro, pero sí critico el tipo de programador o distribuidor que dice, no, es que mi público no quiere esto, lo que no quieres es tener una crítica que te perjudique políticamente dentro del partido. Entonces, para mi gusto, eso es la contradicción del teatro público. El teatro público es súper necesario, ha salvado la red de giras de muchas de las compañías, porque sobrevive muy bien y el teatro privado cada vez es más difícil. Pero por otro lado tiene ese peligro en el que hay que tener a gente con los ojos muy abiertos y con el alma muy abierta para saber qué teatro es necesario, te guste o no te guste, te afecte políticamente o no. Menudo síntoma, ¿no? Sí. Que una obra como 1936 tenga dificultades para en ciertos sitios distribuirse. Y luego se llena, es que la prueba es, bueno, en fin. Luego no sé si hay Bueno, coloquio día del... Sí, o sea, muchas veces si hay sí, algo ahí otros como no. que te ha, no sé, ¿qué pasa ahí? La gente como que... No, la gente lo suele recibir muy bien, siempre. En todos los coloquios que he estado es muy divertido, se aprende mucho, se queda mucha gente muy interesada. El hecho teatral empieza a ser algo cada vez más excepcional, el encuentro entre tanta gente en un mismo sitio. Tienes o las discotecas, o el fútbol, o pocas cosas que tengan la emoción en directo, ¿no? El cine está desapareciendo en favor de las pantallas pequeñas en casa, y en casa la soledad prima y el individualismo en general en nuestra sociedad prima. El hecho de que te encuentres con tanta gente en un acto de amor como es el teatro hace que yo creo que se haya renovado mucho el público y que sea bien interesante el hecho, no solamente en la experiencia. Y yo intento siempre que los espectáculos tengan algo de experiencia, no solamente de los 60, 90 o 4 horas que se pongan, sino que el hecho de ir al teatro suponga algo, ¿no? Sí, esa parte de los coloquios que a nosotros nos encanta, siempre intentamos ir el día que es el encuentro con el público, ¿no? Y te das cuenta que la gente tiene muchas ganas de saber, incluso la gente que no forma parte del oficio, ¿no? Pero siempre hay esa curiosidad de cómo se ha hecho, ¿no? Sí. Y es bonito, porque otro un poco leitmotiv de esta temporada es que a veces no hablamos mucho de cómo creamos, ¿no? Y nosotros que somos muy curiosos y cotillas siempre queremos saber, pero nos damos cuenta que no es solo porque nosotros somos parte de esto y queremos aprender y tal, sino que la gente también tiene mucha curiosidad y es bonito eso que se genera ahí después, Mira, ¿no? he hecho una cosa este año, pero que en realidad viene por el hecho de darme cuenta de que el público normalmente ama a los actores. No solamente a los famosos, sino a cualquiera que esté en escena y que sea capaz de reproducir algo que le afecta. Véase porque se ve en ese comportamiento como reflejo o porque le gusta sencillamente. Y ahí hay mucha curiosidad y creo que ha aumentado mucho la afluencia del público porque ha aumentado la calidad actoral en este país. Desde 10 años a esta parte, vendría de antes, seguramente, incluso... Pero cada vez, para mi gusto, no así estoy de acuerdo en los temas y tal, que muchas veces pueden ser mejores, peores, no creo que se haya avanzado tanto. Sí se ha avanzado en diversidad de teatros, desde la entrada de la performance también, que es muy importante, pero sobre todo en calidad de actores. Yo me encuentro con muchísimos actores buenos ahora. Muchos con mucha verdad, con mucha sinceridad, que ya no están tan afectados como eran antes, con una idea anticuada de lo que era el teatro. Y eso se agradece mucho, vas al teatro y te lo crees. Y si me lo creo, vuelvo. Sí. También queríamos un poco volver, ya nos has desvelado un poco, ¿no? Pero a esas experiencias fuera, ¿no? Desde cosas más lejanas que hemos encontrado ahí un poco en tu currículum, como la Comedy, como lo que hablabas de tu experiencia en Inglaterra, hasta esto último en Uruguay, ¿no? Sí. Si nos puedes contar un poquito qué aprendizajes te llevas de estas experiencias y Sí. qué traes de ahí, ¿no? En Suecia, que fue muy divertido porque no entendía ni una palabra de lo que hacían. Y decía, ¿por dónde cojones estarán yendo estos dos? Porque si hay mucho montaje, pues ves por lo que tú has hecho, pero cuando es una obra de dos hablando en sueco, solo entendía la palabra chocolate, huklot. Que hasta que me di cuenta que huklot era chocolate. Y era una obra de David Harrower, una obra preciosa, por cierto, la de el posible caso de
de abuso sexual de menores, ¿cómo se llama? Blackbird. Pero bueno, cada cual han tenido. En Suecia he estado bastantes veces, por ejemplo, en una escuela de teatro increíble, increíble. Todos los actores hasta los 27, 28 años no se licencian, van haciendo teatro antes, por supuesto, pero tienen una formación muy, muy profunda y se nota. Es increíble trabajar con los actores de Suecia, ¿no? Yo que siempre admiraba a Bergman, además, decía, pero en comedia también, que parece que es que van a ser muy serios, van a estar todo el día llorando a oscuras, y que va, son una gente muy divertida. Y los actores en general son actores, es decir, no creo que es el ser humano en todas partes. Pero sí que he notado eso, es decir, en la comedia, por ejemplo, la tradición que tienen allí actoral es tan brutal que es para quitarse el sombrero. He de decirte que sufrí mucho en la comedia. Y cuando dirigí 2 veces y la segunda vez dije, no vuelvo, pero a los 3 meses ya estaba pensando, a ver si me llaman otra vez, porque no, porque te ponen en tales dificultades entre el carácter que hay allí de competitividad total. Los actores de la comedia son socios, son asociados a la comedia, y cada butaca se llevan un porcentaje. Entonces les interesa que sea exitoso. Entonces te miran y te hacen un escáner como Robocop. Tú eres el español que viene a dirigir aquí, a ver si te pone las pilas, guapo. Y ahí entras en mucha desconfianza, mucha paranoia, mucho vino después del ensayo para quitarte las penas. Pero después son bárbaros. Y después cada sitio es diferente. La comedia es un sitio muy clásico, en donde si te sales de lo clásico te sales del tiesto. Por mucho que intenten. Imagino que no lo intentan con suficiente fuerza tampoco. Y Uruguay, por ejemplo, es uno de los pocos sitios con elenco estable que hay en teatro en español. Es decir, en toda Latinoamérica creo que hay 2, nada más, México y Uruguay. Y en España, que yo sepa, no hay ninguno con un elenco estable. Y eso es una experiencia increíble. Porque la complicidad que se genera entre actores que llevan años trabajando, tanto a Ionesco como a Angélica Lidl, como a Cervantes, como a Bertolt Brecht, primero les da eso, una ductilidad brutal, y después una complicidad tremenda. Se conocen muy bien. Y son un grupo de gente, creo que son 25 actores, que encima piensan muy bien, en un país muy tranquilo. Entonces es un goce trabajar con ellos ahí. Es un goce realmente para cualquier director. Yo conozco a varios, porque últimamente hemos ido de España unos cuantos, Marta Pazos, yo, ahora Lucía Carballal está estrenando como autora, pero vamos, Josep María Miró, y todos coincidimos en lo mismo. Y no es casual la eclosión de teatro contemporáneo que hay con Gabriel Calderón, Marinela Moreno, Sergio Blanco. Es un país muy talentoso y que tiene cosas muy interesantes que contar, ¿no? Y es un disfrute. Pero fundamentalmente no hay ninguna diferencia en mi trabajo. ¿Y en Inglaterra, por ejemplo? En Inglaterra lo que pasa es que yo estuve en el Royal Court no dirigiendo, sino recibiendo tanto clases de escritura como de dirección, porque en aquella época, ahora ya no existe ese plan, se llamaba el Emergency, no sé qué, bueno, no me acuerdo, era para autores y directores. Después fue solo para autores y después desapareció. Pero eran 2 meses allí, 1 mes y medio, a jornada completa, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, porque por la noche ibas a ver te llevaban todas las noches a ver un espectáculo, tanto clásico como contemporáneo, tanto en una sala a tomar por culo como en el National. Era muy bonito, y trabajabas con gente muy potente, o sea, con David Mamet, con Harold Pinter, con Rebecca Pritchard, con Stephen Daldry, o sea, gente muy buena. Y yo tuve la mala suerte o buena, no lo sé cómo llamarlo, que mi tutora era Sarah Kane. Y era en el 99, yo no tenía ni idea de que era Sarah Kane, y todavía no era muy conocida en España, desde luego. Me dieron una obra, la leí y dije, pues esta tía es la caña. Y llegué allí y se había suicidado el día antes. Y entonces digo, joder, macho, qué putada. Pero eso generó una especie de halo sobre los 2 meses, de reverencia a Sarah Kane, a su teatro, y de amor hacia el grupo que iba a dirigir por parte de los que colaboraron, que fue muy especial. Y allí lo que sobre todo recibí fue metodología de la dramaturgia. Una gente que sabe. El Royal Court está especializado en teatro contemporáneo y en los procesos y cómo se hace, cómo se dice, cómo todo.
Y ahí flipé la cantidad de recursos y herramientas y metodología y de todo que tienen para la escritura. Que al final en el teatro todo revierte. Sirve para la dirección, sirve para la actuación, sirve para todo. Me gusta esto que dices, bueno, aparte de los recuerdos que me vienen en el Teatro Solís y en Uruguay, cuando íbamos en busca de pistas sobre la Xirgu por ahí. Pero también esto que dices, ¿no? De que ha mejorado la calidad actoral, hablas de la metodología ahora. Nos interesa un poco saber qué opinión te merece un poco la enseñanza de las artes escénicas aquí, ¿no? ¿Qué reflexiones te suscita un poco eso? Bueno, aquí no te puedo decir mucho porque no la conozco. Es decir, no la conozco porque yo no la recibí. O sea, a mí me suspendieron en la escuela de arte dramático y en la entrada, en el ingreso. Y me fui a Italia, de hecho, a ver si me admitían en el Piccolo y me suspendieron también. Pero eso fue porque fui tonto. El caso es que, bueno, llegué a un momento en que me reboté con las clases y dije, bueno, pues aprendo por mi parte. Me metí en un grupo, hice pruebas y sobre todo vi mucho teatro. Me imagino que ahora hay mucho más. Cuando yo empezaba había muy poco. Había sobre todo cursos. Yo recuerdo haber hecho cursos con todo el mundo. Con Roy Hart, con mucha gente, ¿no? Los que venían. Pero sí que hay varios maestros que tengo. Uno es Carlos Vides y otro es Pepe Struch. Quitando lo que es la experiencia con mis compañeros de Animalario, que para mi gusto es de donde he aprendido más. Claro. Pero Pepe Struch que linka con Montevideo, porque Pepe Struch era alumno directo de Margarita Xirgu y trabaja con ella, en la EMAD, que es la escuela, fundan la escuela de Montevideo y dirigen en el Solís muchas veces. De hecho, y Pepe Struch allí es alguien muy reconocido. Y entonces ahí hay una cadena que me gusta y que me hace feliz, por otro lado, ¿no? Y que pienso que, no soy creyente, la verdad, pero que, no sé, si hay algún sitio donde Pepe Struch se haya enterado de que sigo por ahí, me haría ilusión. Y en la enseñanza yo doy muchos cursos, hago lo que puedo dentro de mi pequeña parcela, ¿no? No lo sé, no te puedo decir porque no conozco ni la escuela de arte dramático. Sé a la que va mi hija, que quiere seguir, también le ha gustado el espectáculo, es normal, lleva desde que gatea, se colaba en el escenario, pues es, para bien o para mal, es así. Ella va a una escuela que está muy bien, creo que hay mucha más diversidad de enseñanzas, son enseñanzas muy horizontales, y cada vez, y es algo que empieza en mi generación, cada vez es más ecléctico todo. Es decir, te sirve la enseñanza de vídeo, de audiovisual, para cine, para teatro, la performance, el musical. Cuanto más haya, hay más datos para que tú te puedas expresar mejor. Con lo cual, eso está bien. La calidad de cada escuela no tengo ni idea. Sinceramente, espero que haya subido en este tiempo. Bueno, pero es un buen ejemplo pedagógico, ¿no? El de no haber entrado en las escuelas, pero sí. Aquí está Andrés Lima, ¿no? Total. Está muy bien. Vamos con una ronda, ¿no? Sí, vamos con una ronda de unas preguntas rápidas. He de decirte antes que no entré en la escuela de arte dramático, pero entré en Zascandil, que en su momento se montaba, que el director era Pepe Struch, que era un profesor de la escuela de arte dramático, su ayudante estaba Malonda, Carlos Vides, Elvira Sanz, eran todos los mejores profesores, o sea que por la puerta de atrás me hice una buena enseñanza al final. Qué bien. Hay unas preguntas que hacemos siempre en las entrevistas y las hacemos un poco a modo de preguntas rápidas, entre comillas. Pero sí que no queremos irnos sin preguntarte qué temas te ocupan y te preocupan ahora mismo. Pues mira, me sigue preocupando más o menos lo mismo, espero ir evolucionando un poco, pero vengo de hacer un taller precisamente esta mañana con unas mujeres muy talentosas Ana Belén, que es la productora del Teatro del Barrio, me propuso que hiciéramos algo sobre anarquía y feminismo, y sobre todo hablar de la utopía, que es un tema que me sigue preocupando porque en el mundo en el que vivimos cada vez parece que es más ingenuo por hablar de eso, y creo que la utopía, que esencialmente es algo que a base de buscarse lo que haces es un camino, creo que es cada vez más necesario, porque creo que el mundo está perdiendo el norte un poco, sinceramente. Ellos pensarán que somos nosotros, pero yo creo que el fascismo, digo ellos por eso, más o menos moderado,
está llegando a cotas bastante, en Occidente por lo menos, bastante peligrosas para mi gusto, ¿no? Y a mí me gustaría vivir feliz en un sitio libre, la verdad, ¿no? Y eso me preocupa. Es por ello que hacemos una revisión. Como venimos, y para no agotar el tema, a mí la 1936 me ha dejado muy tocado. Muy feliz porque es una obra que ahora seguimos y tal. Muy agotado porque ha sido un trabajo y es todavía muy duro. Pero hay tantas cosas de las que no se ha podido hablar que me gustaría seguir hablando. Y una de ellas es la asociación que se llama Mujeres Libres, que surge en los años 30, 20, finales de los 20, 30, ¿no? Que es una visión anarquista llevada a cabo por la mujer, que no se considera feminista, pero que en definitiva da lugar a lo que hoy se puede llamar anarcofeminismo. Pero todo eso, mirar desde esas mujeres y el paralelismo con el cabaret y el teatro psicalíptico, que se le llamaba, medio erótico, de la época, es muy interesante mirar la historia desde allí, mirar España desde allí, ¿no? Igual que me resultaba muy interesante mirar el mundo desde la prostitución, pero ponernos en el lugar de. Y son maneras diferentes de verlo, desde los historiadores, ahora desde las mujeres que cantaban en unos cabarets ínfimos que después tuvieron mucha relevancia y que después volvieron a ser masacradas en la guerra civil. Esos son temas que me interesan. Y bueno, las relaciones humanas al final se van concretando en títulos o en anécdotas pero no hay muchos más temas que el amor, la muerte, la violencia, ¿no? Hay un autor que me interesa mucho y que voy a empezar también a investigar. No sabemos si para hacer un espectáculo o hacer una canción o para decirnos Vamos a empezar un proceso real de investigación sin fecha de tal, que es Sergio Blanco, que es un autor uruguayo que tiene un libro que se llama Confesiones, y que son 3 conferencias de 3 temas que son el amor, la muerte y la violencia. Y es un punto de partida que me parece muy interesante. Nos has dicho antes que aprendiste mucho yendo al teatro. ¿Sigues yendo tanto al teatro? ¿Qué disfrutas tú como espectador? ¿Cómo es el panorama? A mí me encanta el teatro. Sigo yendo al teatro. Es una putada que conforme tienes más amigos en el teatro, más compromisos tienes. Y entonces muchas veces no vas al teatro que querías ir, sino, joder, ¿cómo no voy a ir a ver lo de este? Y entonces está dirigido de otra manera mi interés. Pero cada vez que veo un espectáculo... Yo creo que el teatro, si ves un buen espectáculo de teatro, es difícil desengancharse. O sea, yo vi la historia de Norodom de Camboya, Sihanouk de Teatro del Soleil, en un festival de otoño del Pleistoceno, y me quedé en nota, o sea, no podía reaccionar, ¿no? Cuando hay un espectáculo bueno que te toca, es una experiencia difícil de superar. Un concierto de los Rolling Stones o de alguien no sé, de Amy Winehouse, sería más increíble porque está muerta, pero vamos, hay algo ahí en lo sensorial que es difícil. Y voy bastante al teatro y veo el panorama, pues no sé cómo decirte, complejo. También es que lo veo desde dentro. Claro. Veo que hay algo muy bonito, que es una eclosión de gente cada vez más variopinta y que tiene más sensibilidades más diferentes, ¿no? Que eso es muy bonito. Veo que hay una rama que nace de lo que se le llama teatro documental, más o menos, que es interesante y que se está llevando a cabo. Y después hay algo que echo de menos, no sé cómo decirte. Hay algo que hemos aprendido de reflejar el mundo de lo inmediato, pero que no hemos aprendido de los clásicos. Yo no me refiero a que yo soy bastante crítico con el Siglo de Oro, no porque está muy bien el Siglo de Oro, no lo digo yo, pero basar el clasicismo en eso me parece muy aburrido. Y echo de menos que todavía en España no se han visto bien hechos muchos Molière, ni muchos Ionesco, ni muchos rinocerontes de Ionesco, ni muchos... Hay cosas ahí que pueden tener una revisión interesantísima, que se hace en muchos sitios, la revisión de textos de calidad actoral, donde el actor pueda desarrollar ahí todo un montón de matices que le exige la pieza, que veo que ese tipo de teatro, no digo porque tenga que ser ese, incluso la escritura de ese tipo de teatro se hace menos. Y me gustaría verlo más.
Qué guay. ¿Quién es? Perdón, me cuelo. Sí, sí, claro. ¿Con quién te pasa un poco lo que nos pasa a nosotros contigo, ¿no? Que vemos a Andrés Lima, hay que ir. ¿Con quién te pasa a ti o quién ha sido un poco los referentes que siempre has vuelto? No sé si solo a ver las obras, sino a lo mejor también a esas lecturas o que dices, aquí es un lugar al que vuelvo porque me inspira o que no me quiero perder. Sí. Bueno, a mí ahora me gusta mucho Romeo Castellucci, desde hace mucho tiempo, vamos. Pero es alguien que siempre ves, te guste más o te guste menos, siempre tiene una mirada sobre algo sorprendente, aparte de con muchísima calidad, ¿eh? Y eso me gusta ir cada vez que intento ver. Me pasaba con Pepintón también. Me pasa que cada vez que Mayorga escribe una obra quiero leerla, o que Juan se le ocurre una locura, Cabestany deseo también, pues son mis amigos. Creo que hay buen teatro donde referirse, pero es verdad que esos ejemplos que te he dicho, y yo siempre que he podido ir a Francia he ido a ver al Teatro de Soler. No lo he visto mucho, porque tampoco he ido tantas veces. pero me gusta mucho el espectáculo. Aparte del teatro íntimo también me encanta, ¿no? Pero el espectáculo, un buen espectáculo, me encanta verlo. Me encanta verlo. Imagínate que te dan el tiempo que tú quieras para hacer aquello que no has hecho todavía, como director, como actor, lo que quieras, pero ¿qué te rondaría la cabeza a la hora de decir esto? Un sueño muy loco. Un sueño muy... Bueno, eso es lo que hago todos los días. No, qué pretencioso, pero sí un poco. El 36 fue un sueño acariciado desde hace mucho tiempo, que un día dije ahora. Y he podido tener el tiempo y la colaboración para hacerlo. Yo siempre he querido tener una carpa, que me parece el espacio posiblemente más democrático y móvil que hay dentro del... O sea, yo creo que en el circo se basan muchas cosas de lo que a mí me gusta. A mí me gustan mucho las variedades, el circo. Cabaret es una de mis películas favoritas, sin duda alguna. Y eso ha teñido... Mira, a Cabaret sí que vuelvo, por ejemplo, cada 2x3. Y eso ha tenido mucha influencia en la manera de Urtain. Tiene una estructura de por un lado de tragedia y por otro lado totalmente cabaretera, si os fijáis, ¿no? Y a mí el poder hacer un espectáculo total dentro de los 360 grados del circo en un sitio que yo pudiera moldear como me da la gana, eso sí que es un sueño. Y para eso hay muchas cosas. Seguir con la historia del mundo y de España me encantaría, pero me encantaría también hacer la Orestiada, pero la Orestiada a lo bestia. Y yendo más allá, o sea, coger la experiencia con la tragedia para mí es maravillosa. Es el teatro más antiguo que tenemos en Occidente y el más moderno todavía. Tanto comedia como con Edipo he disfrutado como un enano. Y que te dan la posibilidad además de hacer tu propia creación, porque además está en las bases de los clásicos también, ¿no? Cada uno hacía su Medea, cada uno hacía su Antígona, y yo creo que ahora lo sigue admitiendo, que hagas la tuya. Y lo agradece, la tragedia. Y es tan bonito porque además estaban también elegidos los temas y también escritos que dices... Esto es un pretexto que te da pie para hablar de hoy, de muchas cosas, ¿no? Sobre todo de tu relación con el mundo y con las personas, ¿no? Qué maravilla. Aquí tenemos a una inmersa en otra cosa que se vuelve, ¿eh? El podcast siempre se vuelve a todo. Después te contamos, pero es algo que se vuelve a todo. Sí. Qué maravilla lo de la carpa. De repente me la he imaginado. La cartuchería. La tendré, aunque muera justo después de tenerla. Por favor. Qué bueno. Otra cosa que nos gusta preguntar mucho. Sí, porque creemos que evidentemente se nutre todo lo artístico, se nutre de otros campos, pero es verdad que fuera de del campo artístico, ¿qué otros campos te interesan? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta a ti? Fuera de lo artístico. Pues mira, poco a poco cada vez mi vida ha sido más el teatro, ¿no? El arte en general, pero vamos, el teatro. Y además es que no tengo tiempo para otra cosa y estoy feliz, ¿eh? Hay gente que dice, no, es que tienes que hacer otras cosas. Digo, ¿para qué? Si me lo paso muy bien en el teatro. Pero me gustan cosas que no sean el teatro. Por ejemplo, me gusta leer, me gusta ir al cine, me gusta ir a una fiesta, me gusta ir por la noche de copas con mis amigos, que es muy divertido. Me gustan mucho las exposiciones de arte en general, de pintura, de escultura. Todo lo que esté relacionado con las artes me gusta.
Y después, pues una buena comida, que a quien no le gusta, ¿no? Eso me gusta. Pues yo tuve una época en que estuve a punto de dedicarme al principio, pero me gustaban mucho una cosa un poco, que eran los documentales de animales. Y llegué a escribir varios cortos utilizando los documentales de animales como ficción para ver el comportamiento de los hombres. Y entonces me di cuenta que existía una ciencia que se llama la etología, que es el estudio comparado de los animales y los hombres y de los seres humanos. Y eso es un capítulo que siempre me ha quedado pendiente por ahí, que me apetece mucho. De hecho, dio lugar a una de mis primeras colaboraciones, no fue la primera, fue la segunda, con Mayorga, que era Copito de Nieve. Copito de Nieve, que nació o el día o más o menos el mismo año que yo, y que es un símbolo generacional. Pero el hecho de, a través de un mono, hablar sobre Montaigne y las razones para evitar tenerle menos miedo a la muerte, era algo que me atraía mucho. Y sobre todo dentro de la comicidad. O sea, que es algo que aunque últimamente haya hecho mucha tragedia, es algo que he hecho un poco de... Es un poco de tontería decir esto, pero a mí al principio yo no podía evitar ver en broma las cosas. Es decir, aunque fuera Hamlet, ser o no ser, jajaja, le veía el lado cómico. Y es algo que al principio me daba vergüenza y creo que ahora, digo, espero no perderlo y volver cada vez más a la comedia, porque es lo más sano que hay. Me encantan los documentales animales, luego animalario, hay algo por ahí. Yo creo Sí, que sí, la claro. carpa va a estar rodeada de... Claro. Oh. Qué bueno. Ya están nuestras preguntas. Sí, eso es. Pero nos queda queda otra. una pregunta. que ha hecho otra persona. Sí. Vale. El anterior invitado o invitada, sin saber que era para ti. Eso es. En En esta sección de preguntas encadenadas. Ajá. Sí. Así que bueno, te ponemos la pregunta de la anterior. ¿La ponemos? Sí, la ponemos. Yo creo que la vamos a decir nosotros porque puede que reconozca a la persona. Es que en realidad sí. Venga, En realidad sí. la voy a lanzar yo, porque En si no... realidad sí, lánzala tú. Y el juego es un poco que luego tú lanzas una para el siguiente, Vale. Eso es. ¿no? Vale. Entonces, la pregunta que te dejan a ti, que no es tan teatral, pero es muy divertida, y desde que la lanzar, yo no he parado de lanzársela a todos mis amigos y familia, Sí, y con es... ganas también de salirse, ¿no? Un Sí. poco de esa reflexión teatral. Y luego le hizo mucha gracia que fuera para ti, a esa persona. Es, ¿qué preferirías? ¿Hablar todos los idiomas del mundo o tocar todos los instrumentos del mundo? Oh, qué bonito. Pues mira, yo es un deseo que no he visto cumplido. Era saber tocar el piano de puta madre. O sea, pero no bien, sino súper bien. Yo qué sé, yo me imagino que si tocas el piano también, pues mucha gente te quiere. Y después hay un disfrute de abarcar toda la música, ¿no? No me hace falta todos los instrumentos, con el piano me vale. Lo elegiría sin duda alguna. Sí, porque hablar todos los idiomas es muy divertido y muy bonito, pero todos los idiomas son casi el mismo. Y eso, aparte de la anécdota que os he contado de chocolate en sueco, es verdad que al final yo tenía un traductor, evidentemente una traductora, pero cuando llevaba un mes allí me entendía con los actores mejor sin la traductora. Porque hay algo por debajo de las palabras, sobre todo cuando haces teatro, ¿no? Claro. Que es la comunicación, que con un poquito que te empeñes la puedes tener, puedes sobrevivir y amar en cualquier parte del mundo, en el idioma más extraño del mundo, ¿no? Sin embargo, tocar el piano no lo sabe nadie, porque necesita una técnica artesanal tan bella, la música es algo tan bárbaro que sí, que tocar el piano. Sí. Yo también los instrumentos, porque eso implicaría estar en el escenario, yo creo, ¿no? Sí, al final tiene que ver también, ¿no? Pero qué buena pregunta, pues John la Batiste, dejaba... de repente. Esta pregunta la dejaba Natalia Huarte para ti. Hombre, Sin saber que era para ti, pero le hizo mucha ilusión porque nos contó que hace muy poco fuisteis padre e hija en la ficción, ¿no? sí. Fuimos pareja en la ficción, que no se piensa la gente que hemos tenido una hija. Con Natalia ha sido un cuento, primero yo la admiro mucho como actriz. Y no sabía que iba a estar en la película y tenemos nada, coincidimos en dos, yo tengo un papel corto, pero esto que te decía antes de la comedia es una tragedia. Yo teóricamente me estoy muriendo en la película, ¿no? Que soy su padre y todo el mundo está alrededor y qué pena, qué pena. Bueno, pues los 4 encontronazos que teníamos en las comidas, en tal, de escenas, eran cómicos, o sea, era inevitablemente cómico. Y yo me meaba con ellos, pero claro, no era la cuestión de desarrollarlo, porque le jodíamos el plano a la directora, que es majísima.
Pero ese espíritu ante las cosas a mí me encanta. Tengo muchas ganas de trabajar con ella. ¿Y cuál es la peli? ¿Está Claro, o no? ¿se sabe algo de ese proyecto? Se llama así Todo lo que no sé. Se estrenó para estrenarse, como se hacen estas cosas, y creo que pasará no sé cuándo pasa a las pantallas o si ya ha estado, y entrará, me imagino que en cualquiera de estas Movistar o algo así para que se vea. Una película muy bonita y muy íntima, donde Susana Baitúa, que es la protagonista, está estratosférica, es una actriz que va a hacer de todo porque es maravillosa y tiene una inteligencia actoral y una sensibilidad tremenda. ¿Y quién dirige la peli? Ana Lambarri. Qué guay. Pues con ganas de verla, con ganas de verla. Sí. Oye, Andrés, te toca a ti, tu turno. Lanza una pregunta para la próxima invitada. ¿no? Sí. Para Mr. X o Mistress X. Va a ser alguien del oficio, puede ser director, Vale. actuar. De hecho, en este caso no sabemos ni siquiera nosotros quién es. Es verdad. A No ver. sabemos si este va a ser el último episodio, si no, porque este quilombo es un quilombo como tal y aparecen cosas mágicas, entonces no sabemos si es alguien que cierra esa temporada, O que el la próximo abrirá. de la siguiente, pero esto alguna vez alguien lo va a responder. Pues mira, esta es una pregunta para poder ser interpretada, quiero decir, poéticamente. Quiero decir que puede tener diferentes versiones. Que es cuándo o en qué momento, y cuéntalo, por favor, en qué momento has estado desnudo o desnuda en el escenario. Tanto físicamente como de otra manera que te hayas sentido desnudo. Yo hace poco, desnudo muchas veces estaba al principio de mi carrera cuando era joven y podía salir desnudo. Ahora no me lo permito. Pero hace poco en una obra muy valiosa que se llamaba Casting Lear de Andrea Jiménez, que es una maravilla, que le lanzo un beso desde aquí, hubo momentos difíciles en que me sentí desnudo. Y es una sensación extraña, pues entiendes el masoquismo. Porque exhibir algo de lo que no te estás sintiendo bien era sanador, no sé cómo decir, debe ser una especie de experiencia terapéutica a lo bestia. Que lo era más para ella, puesto que para ella sí que no sé si visteis la función. Sí, ya está Andrea como invitada en este podcast, así que nos encanta si alargamos Que un la poquito más, que menciones. sea para que cuentes cómo fue esa experiencia. Sí. Pues nada, cuándo, y cuéntalo, has estado desnudo en el escenario. Maravillosa Increíble. pregunta. Lo que hubiera dado por ver ese casting liar con Andrés. De hecho, creo que fue el día de antes, Puede que fuera lo comentamos. Algo así Ah, sí. lo comentamos. Sí. Pero muy buena experiencia, ¿no? Fue una experiencia artística potente. Para mí no fue tan buena. O sea, vamos a ver. Lo pasé muy bien y Andrea, que no se sienta tal, estuvo de puta madre. Claro. Pero la sensación fue para mí agresiva. O sea, me sentí, no sé, extraño. Pero creo que eso forma parte del teatro y de actuar, y no hay que estar siempre bien. A veces si te sientes mal y lo comunicas o lo transmites, creo que es tan valioso como lo otro. Y nunca es malo, porque sabes por qué lo haces y lo haces voluntariamente. Es decir, yo no me creo a veces, vamos a ver, o sí me lo creo, cada cual es cada cual. Pero esta gente que se siente muy mal en escena porque se ha sentido violentada su intimidad o en el proceso de trabajo, digo, es gratis, lo haces porque quieres. Y mi experiencia es que suele ser terapéutico. Pero bueno, eso es voluntario para cada uno. Lo bueno del espectáculo de Andrea es que conocíais todos la premisa y el público también. Bueno, yo los conocía actores no conocían prácticamente nada. La premisa de que no tenías que saber nada. Claro. Eso sí que... Bueno, pues solo sé que no sé nada. Solo me está sé que mal. no sé nada. Yo de repente estaba allí y digo, me cago en la puta, esto está lleno de gente, voy a hacer el Rey Lear y ni me lo he mirado. Es la pesadilla clásica, ¿no? De los que nos Sí, dedicamos sí. a esto, ¿no? Es que por ahí va, ¿no? La sensación esa de un actor que no sabe la letra, pero con tu vida, ¿sabes? No me sé la letra de mi vida y la voy a exhibir aquí delante de todo el mundo porque era una propuesta que, como visteis, o entrabas o no merecía la pena hacerlo, ¿no? O sea, entrabas. Y por otro lado, estaba también llevado, porque te lo decían todo por el pinganillo, que lo único que tenías que hacer era sentir. Pero sentir no fue fácil, ¿eh? O sea, fue fácil porque salió, pero fue duro. Vamos a cerrar el círculo, no sé si la temporada, pero el círculo, porque ahora Andrea, no sé si sabes, pero bueno, lo dijo en el episodio y acaba un poco de salir, que su próximo proyecto es sobre Antígona. Ajá. ¿Qué le dirías? 2 o 3 palabras. ¿Qué es Antígona para ti, ya que lo has montado y has estado ahí dentro de eso, ¿no? Bueno, yo no monté a Antígona. Antígona, cuando hicimos Teatro de la Ciudad, la montó Miguel del Arco. Pero yo estuve mucho en el proceso.
Antígona, como todos los personajes, como todos los héroes o heroínas griegas y los mitos, es un cúmulo de preguntas que te haces a ti mismo, ¿no? Y Antígona concretamente es ahora mismo, si lo miras con una mentalidad contemporánea, es un dilema, porque en un principio es el símbolo de la rebeldía, ¿no? Ante Creonte, ante el padre, ante el Estado, ante quien sea, ante el poder. Pero por otro lado, es la representación del conservadurismo también, ¿no? Los ritos, respetar la religión, respetar el espíritu de mi hermano, ¿no? Quizá esta sea una mirada un poco estrecha, porque es más, yo creo que va más sobre el respeto a las emociones también. Pero en cualquier caso es un personaje muy hermoso, y creo que está de puta madre que una mujer lo enfrente. Pues es una obra eminentemente femenina entre Antígona e Ismene, ¿no? Y que lo que se dice en ellas es algo que te cuestiona mucho. Y después está también escrita, Sófocles era repugnante, el pobre, lo hacía todo bien. Sí, es verdad, si por lo visto era guapo, alto, ganaba todos los concursos, o sea, era la leche. Pero es que es la bomba, Sófocles. Esos autores que dices, joder, qué tío. Lees Edipo. Para entrevistarle, ¿eh? Estaría increíble entrevistarle. Eso sí que y que mola, respondiera a tu pregunta. Eso sí que mola, el viaje Todos del los que tiempo. queráis que entrevistemos a Sófocles, por favor, Por dejadlo favor, en en comentarios y compartid. Te paso el WhatsApp, yo lo tengo. Bueno, cerramos porque estaríamos aquí todo el día con Andrés, pero Claro. esto tiene que acabar en algún momento. Muchas gracias por ser Gracias tan a generoso, vosotros. por recibirnos aquí, por compartir tantas cosas que nos hacen aprender y que nos inspiran mucho también para el futuro, este futuro tan incierto, pero bueno, donde también pesa mucho pues el entusiasmo y... Hombre, y hay que ser optimista, yo creo, ¿no? Total. Sí. Porque estamos muy catastrofistas, pero hay que ser optimistas. La humanidad lleva luchando toda la vida, un poquito más no pasa nada. Pues nada, chicos, nos vemos muy pronto en el próximo episodio o temporada, no sabemos, pero seguiremos luchando porque este quilombo siga. Eso, en la próxima en el próximo encuentro de ¡Qué quilombo! ¡Qué quilombo! Un podcast de Iracha Rizabalo Y Eugeni Matai.